Vamos a empezar. Adelante, David, si eres tan amable. Eso me imaginé. Adelante. Bien. Amar es el reto más importante y fundamental en la Escritura, pero Dios nos ha dejado en su palabra 3 elementos clave que son como una llave para que su gracia logre manifestar el amor ágape en toda situación. Adelante. Vamos a leer estos pasajes que son los pasajes de nuestro estudio de hoy de Romanos. Adelante, Tom. Romanos 12, del 10 al 13. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así es. Aquí habla de una serie de elementos que el creyente debe manifestar cuando tiene a Cristo en el corazón. Adelante, David. Dios nos exige un amor fraternal, diligente, ferviente, servicial, de gozo y esperanza, sufrido e intercesor, con 3 retos únicos y cada uno cuenta con una llave secreta. Número 1, el primer reto, humildad suprema. Segundo reto, devoción total. Tercer reto, vigilancia extrema. Así es. Curiosamente, son las características que tiene un perro. Humildad suprema, devoción total y vigilancia extrema. Qué curioso, ¿verdad? Pero cada una de ellas, cada uno de ellos es un reto para nosotros y cada uno de ellos tiene una llave secreta que vamos a descubrir. Adelante, David, si eres tan amable. Vamos primero con el reto de la humildad suprema. Adelante. Tom. Marcos 10, del 42 al 45. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tal? El que quiera ser el primero necesita ser el siervo de todos. Aquí es el mundo al revés. ¿Quieres salvarte? Tienes que perder tu vida. ¿Quieres ser el primero? Tienes que ser el siervo de todos. ¿Queremos prosperidad? Necesitamos ofrendar. ¿Quieres amar a tus seres queridos? Necesitas manifestar el amor de Cristo muriendo a ti mismo. ¿Y quieres el reconocimiento de amor de tus seres queridos? Necesitas que vean a Cristo en ti, no a ti. Perdón, tú eres la última persona que debe manifestarse. Debe ser Cristo. David. La Escritura nos insta en repetidas ocasiones a ser humildes y permanecer en la sobriedad de la sencillez y mansedumbre. Pero ¿cómo se puede lograr algo que escapa por completo a nuestra capacidad? Esa es la gran pregunta. Así es. Fíjate, ser humildes y permanecer en la sobriedad de la sencillez y mansedumbre
cuando soy un orgulloso y ególatra de primera? ¿Cómo voy a lograr eso si esto escapa por completo a mi capacidad humana? El orgullo es el factor más influyente de nuestra naturaleza y con mucha dificultad estaremos dispuestos a escuchar una voz que contradiga nuestra verdad subjetiva. Esta es la verdadera razón por la que clavamos a Cristo en un madero cuando se presentó ante la humanidad. Así es. No queremos escuchar esto. No queremos oír cómo nuestro orgullo debe ser quebrantado. A nadie le gusta ser humillado. A nadie nos gusta ser humillados. Quebrar nuestro orgullo es la tarea más difícil que Dios puede enfrentar ante nosotros. Y así lo reconoció Dios ante Job. Cuando Dios le hizo ver que esa idea de justicia humana era su problema. Todo lo que ataba el problema de Job, todo el libro de Job, tiene una sola llave y está en este versículo. Por favor, David. Tom. Job 40, del 12 al 14. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Quebranta el orgullo del ser humano, hazlo, y si tú puedes hacer eso, entonces sí tu justicia te podría salvar. Porque Job estaba defendiendo que él no había pecado, que él era justo, ¿no? Y de esta forma Dios le hizo ver que la justicia que él argumentaba no era el punto. Que no podía presentarse como justo, y no era el punto presentarse como justo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores ante Dios. Y finalmente lo entendió. Y así lo confiesa. David. Así es que este es el punto. Quebrar nuestro orgullo implica tragarnos la humillación, la injusticia, las injurias, los señalamientos, acusaciones y fraudes. El problema es que hacer algo tan enormemente virtuoso escapa por completo a nuestra más habilidosa capacidad. Simplemente es imposible. Solo la gracia de Dios puede hacer la obra monumental de quebrar nuestro ego. Pero este es el punto. La gracia de Dios está oculta en un sitio inalcanzable para nuestro orgullo. Si estamos llenos de nosotros y de nuestro ego, no podremos nunca acceder a la gracia divina y continuaremos tratando y justificando nuestro propio fracaso, ocultos detrás de los gigantes olmos de nuestro orgullo, árboles enormes, ¿no? Y duros de nuestro orgullo. David. Tom. Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Hay un desorden absoluto por nuestro orgullo. O sea, nuestro orgullo nos tiene completamente blindados. Entonces, ¿cómo podemos acceder a la gracia si nuestro orgullo nos tiene blindados? Hay una llave. David. Para quebrar nuestro orgullo requerimos de la gracia divina, pero la gracia divina es inaccesible en nuestra condición ególatra natural. Estamos ante un verdadero dilema. La solución es la llave de nuestra voluntad. Esa es la primera llave para poder cumplir este reto. Al reconocer que no podemos y que requerimos la ayuda de Dios y la pedimos,
estamos ante el nivel de humildad necesario para acceder a la gracia. Simplemente reconocerlo, es que no tenemos que hacer nada. Nada más decir, esto me supera, ayúdame. Y se lo entregamos. Pero se lo entregamos. Se lo entregamos no quiere decir que yo lo sigo sosteniendo. Ten, pues dámelo. Ten, ya suéltalo. Sí, ten. Suéltalo. Ten. Y ese es el problema. No queremos soltar las cosas. Tenemos miedo de que Dios no vaya a hacer. ¿Y qué tal si no haces el trabajo que yo estoy esperando? Bueno, es muy probable que no haga el que tú esperas. Pero sin duda va a ser el mejor trabajo que pueda hacerse. Solo necesitas dejar que lo haga. No tienes que estar peleando esta batalla no es tuya. Esta batalla es suya. Por lo tanto, tienes que dejar de hacer las cosas. Aquí tienes que dejar de hacer. Aquí lo dice. Al reconocer que no podemos y que requerimos de la ayuda de Dios y la pedimos, estamos ante el nivel de humildad necesario para acceder a su gracia. Entonces Él toma el control. Si no se lo dejas, no toma el control, porque lo tienes en tus manos. Solamente es hasta que tú lo sueltas que Él toma el control. Esta fue la misma llave que le permitió a Dios operar el milagro de nuestra conversión. La misma. Señor, no puedo con mi vida, te pido perdón por todos mis pecados y te entrego mi vida, ¿no? Ese fue el acto en el que tú le entregaste tu vida a Cristo y Él la tomó. Eso quiere decir que ahora Él está bajo el mando de tu corazón, si es que en realidad lo estás dejando gobernar, ¿no? Al reconocer nuestra condición de necesidad total de su gracia, seremos llenos de ella en ese mismo instante. Entonces la gracia de Dios será suficiente para soportar todos los vientos y las tronadas de humillaciones, persecuciones e injusticias. ¿Qué tal? Pero necesitas en serio dejar que lo haga y dejar de estar combatiendo en tus propias fuerzas. Siguiente. Vamos a leerlo. Toma. Primera de Corintios 6, del 5 al 8. Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos? Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Claro, todo el mundo ve que el lobo es el otro. Yo soy siempre la ovejita. Yo siempre soy la víctima. Yo nunca soy el lobo. Entonces, ¿cuál es la visión de cada creyente? Que la iglesia está llena de lobos y él es la ovejita. Y si le preguntas a otro creyente a quien esa ovejita ve como lobo, ese creyente dice que él es la ovejita y que todos los demás son lobos. Y todo el mundo se ve a sí mismo como la ovejita, pobrecita, víctima, y todos los demás son lobos. Y Dios nos está diciendo aquí, bola de lobos. Ya párenle. Reconozcan su condición y déjenme trabajar. Eso es todo lo que Dios pide. Nuestra voluntad. Nuestra voluntad para que Él haga todo. Pero tenemos que reconocer que no podemos, ¿sabes? Nuestra voluntad implica el reconocimiento de nuestra incapacidad. A eso se refiere esa voluntad. No es cualquier voluntad. Es una voluntad que implica mi negación. Como decía Jesús, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y vámonos, y sígame. Niéguese a sí mismo. Eso quiere decir que reconozcas que no puedes
y que permitas que Dios haga el trabajo. David. Una vez quebrantado nuestro orgullo, Dios podrá liberarnos de gran cantidad de ataduras y prejuicios que están deteniendo y estorbando el trabajo de Dios en nuestra alma. La humildad es el verdadero gran reto del trabajo de Dios en nosotros, porque es el auténtico origen de la fe. Claro, tienes que reconocer que no puedes, eso es humildad. Y entonces es cuando crees que Dios lo puede hacer. Pero primero necesitas reconocer que tú no puedes hacerlo para creer que Dios sí puede hacerlo. Ese es el principio de la fe. Sin esta llave tampoco puede generarse la fe. Primero tienes que reconocer que no puedes. Nuestra fe depende de nuestra humildad para reconocer nuestra incapacidad de hacer y resolver las cosas. Este es, en resumen, el trasfondo tácito de la fe, porque para que la fe cumpla su función es necesario depender de forma absoluta del poder y cuidado de Dios por nosotros. Y esto implica, a su vez, el reconocimiento de nuestra necesidad de su presencia, su ayuda y su amor. Aquí es importante entender que la fe es hacia Él, no es hacia el número de la suerte. Dios, te pido que ahora sí San Pedro Atocha, ¿no? O no sé cómo se llame, el niño de Atocha, me cumpla mi milagro. Estás perdido, así no es. Es a Dios. Solamente es a Dios, el punto. No ores para que una persona haga el trabajo de Dios, así no es. Dios, te pido que, por favor, no sé, tú hagas que fulanito de tal me pueda ayudar. ¿What? No, tú ayúdame como puedas tú. Y Dios verá si usa fulanito de tal, menganito o sutanito o una persona por abajo de la tierra salga y te ayude. Que generalmente siempre ese es el screwball que Dios hace, ¿no? Cuando tú tienes tus esperanzas en ciertas personas, de pronto Dios te sorprende trayendo a un extraterrestre y te dice, extraterrestre quiere decir alguien que no habías pensado, eso quise decir, alguien al menos pensado que tú tenías, y de pronto llega el menos pensado y te ayuda. De donde menos pensabas. De donde menos pensabas. Deja que Dios haga el trabajo. Este es el punto. David. Tom. Hebreos 11, 1 y 6. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Claro que lo necesita, que recompensa a los que le buscan. Pero si yo, a ver, ¿cómo voy a pedir con fe si yo no creo que Dios me, o sea, o no quiero que Dios me ayude? Pues no pido con fe. En realidad esa no es la fe correcta, esa no es la fe. La fe es una certeza de que Dios va a hacer algo porque tú no puedes. Quiere decir que le estás dejando a Dios el trabajo completo en sus manos. Implica que ya se lo dejaste, no que se lo vas a dejar, que ya se lo dejaste. Adelante, David. Así es nuestra voluntad. Nada más el hecho de querer la ayuda de Dios es como extender nuestro brazo y decir, necesito tu ayuda. Y ves a Jesús en el momento generando la ayuda, toda la gracia que tú necesitas. Pero es nuestra voluntad la que genera esto. Esta es la llave. La llave de la humildad en realidad genera nuestra voluntad, o sea, se genera a través de nuestra voluntad. Es nuestra voluntad que quiere que Dios haga el trabajo porque reconocemos que no podemos. Y entonces Él, como tú ya estás en esa dimensión de humildad, así te mantiene humilde. Claro, a menos que tu orgullo siempre llega el orgullo como si fuera el Juan Camaney, ¿no? Ya llegué. Quítate. A ver otra vez, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Qué siervito? Ya llegó el rey, ¿no? Llegó el papá. Sí, así es nuestro orgullo.
Así es nuestro orgullo, abominable, espantoso. Ay, Dios mío. Gracias a Dios por Cristo. David. La llave de la voluntad le permite a Dios operar su humildad a través del trabajo de la gracia divina. Cuando Dios tiene nuestro corazón, nosotros lo tenemos entonces todo. Porque tenemos a Dios en control total de nuestra vida. Son nuestros temores y nuestros afanes lo que nos dificulta dejar a Dios el estado absoluto de nuestra existencia. Es un ciclo en el que nuestro orgullo sutilmente nos va metiendo hasta quitarle a Dios los controles de nuestra vida para tomarlos intempestivamente y separarnos de nuestra relación con Cristo. Por eso es indispensable tener a la mano la llave de la voluntad con la que le permitiremos a la gracia mantenernos humildes. Así es. David. En resumen, la humildad verdadera es divina, no es humana. Y depende del trabajo de la gracia de Dios para que pueda manifestarse. La humildad divina depende de nuestra voluntad para que la gracia la lleve a cabo. ¿Entiendes? Todo comienza con nuestra voluntad, que dará lugar al trabajo de la gracia de Dios y a través de ella podremos reconocer nuestra completa incapacidad para llevar a cabo el gobierno efectivo de nuestra vida. De esta manera, podremos entregar arrepentidos nuestros planes y el trono de nuestro corazón a Cristo. Es así que nuestra vida de fe dependerá por completo de nuestra voluntad permanente para que la humildad de Dios esté siempre presente. David. Tom. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Claro, no es tu trabajo el que va a generar lo que Dios quiere hacer en la gracia. Es la gracia de Dios. No es tu sociedad. No son tus habilidades combinadas, no. Es Dios haciendo el trabajo y dejando tú que lo haga. Y claro, que va a usar tus habilidades, pero Él va a hacer el trabajo, no tú. Bien, vamos al segundo gran reto y su respectiva llave, devoción total. Adelante, David. Tom. Salmo 103 del 11 al 13. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Aquí en dos ocasiones Dios dice para los que le temen, de los que le temen. Esa es la devoción. El temor de Dios es la devoción hacia Dios. Devoción total. David. El concepto de devoción o piedad en la Escritura está asociado a la relación tanto biológica como emocional entre una madre y su hijo. La raíz hebrea del término piedad es regem, que significa útero, y su derivada rajimim involucra el concepto ineludible del temor de Dios. Así es. En griego la palabra piedad es eusebia, y es precisamente a través de la revelación apostólica del Nuevo Testamento que comprendemos el trasfondo de su significado, del significado de la piedad, del significado real, del trasfondo que hay en la devoción divina. La devoción a Dios es una de las consecuencias inmediatas de nuestra conversión. Sin embargo, también requiere de una llave específica para poderse manifestar.
La devoción a Dios emana directamente de la persona de Cristo, que es la fuente y el criterio de toda devoción. Esta fuente es la segunda llave. David. Tom. No, todavía no. A diferencia de la humildad, la devoción no depende de nuestra voluntad. ¿Cómo la ves? Para llevarse a cabo, sino todo lo contrario. Depende de no detenerla. La devoción es la fuente de agua viva de Cristo en nuestro interior. Él es la personificación de la devoción por las cosas de Dios. Dios lo afirma de esta manera a través de la carta de Pablo a Timoteo, en donde nos revela que el misterio de la devoción o piedad se manifiesta en nosotros a pesar de nosotros. Cristo es la materialización de Dios, certificado por el Espíritu al cumplir con su palabra, anunciado desde el espectro celestial por los ángeles, proclamado a las naciones y creído por muchos en todo el mundo, y ha regresado vencedor al trono de su gloria en su propia dimensión celestial. Así es. Este es el gran misterio de la devoción divina. David, vamos a leerlo. Ahora sí, Tom. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así es. Esta manifestación gloriosa absoluta de Cristo a favor nuestro es la fuente de nuestra devoción. Todo el proyecto de salvación llamado Cristo es la fuente de nuestra devoción. David. Tom. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Así es. Esta devoción que en el Antiguo Testamento aparece como el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Adelante, David. Cristo es nuestra devoción espiritual absoluta, pura, sin necesidad de algún esfuerzo humano por nuestra parte para tenerla. Aquí nuestra voluntad debe ser inversa, no debemos detenerla. La llave de la devoción abre la compuerta y como corriente de agua impetuosa, la devoción por Dios y las cosas eternas inundan nuestra alma. Aquí el factor determinante será la forma en la que recibimos sus aguas limpias y puras. Sucede que nuestra corrupción detesta a Dios y toda su santidad, por lo que nuestra labor aquí es no descuidar su fuente, no detener este don. La devoción o piedad llega a nosotros a través de impulsos espirituales. Lee tu Biblia. Ora a mí. Háblale de mí a esa persona. Esos impulsos que de pronto tú y yo tenemos vienen de Él. Es esta devoción continua. Eso que dijiste no está bien. Oye, aquí exageraste. Oye, arregla tu corazón con el taxista que está al frente, hijo, ¿no? Bájale a tu locura. Oye, ya deja el conflicto, ya no sigas el pleito. Todas esas voces son la devoción de Dios constante, hablándonos constantemente a través del Espíritu Santo. Así es, y cada uno de nosotros responde diferente a este llamado. David. Tom. Juan 4, del 13 al 14 y del 21 al 24. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre.
Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. No lo detengas. Ahí está el agua, no detengas el agua, esa fuente de agua viva. No la detengas, deja que brote. Aquí es no detenerla. Esa agua no depende de que quieras o no, depende de que no la detengas. Porque esa agua siempre está ahí. Obedece sus impulsos. Escúchala cuando te hable. David. Tom. Primera de Timoteo 4, 14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Así es. No descuides este don, no lo detengas. Deja que emane. No lo abandones. No lo ignores. Atiéndelo. Hazle caso. David. Así es, no debemos detenerla. Podemos estar muy afanados en el trabajo y dejar las cosas de Dios para otro momento. O distraídos en nuestro entretenimiento y dejar las cosas de Dios para otro momento. Cuando el momento es cuando tú sabes que hay un llamado de Dios para que lo hagas, no lo detengas. Ahí está la llave, no lo detengas, no debemos detenerla. Es un personaje mío, Tintín. Le dije a la inteligencia artificial, pon ese personaje en estas posiciones y me las puso. Así es que no hay que pagar derecho de autor. Adelante, David. El misterio de la devoción es que Dios es quien hace toda la labor, desde la redención de Cristo hasta su gobierno en nuestra vida. Así es. El misterio de la devoción es que Dios es quien hace todo, desde la redención de Cristo hasta su gobierno en nosotros. Si nosotros seguimos aquellos pequeños impulsos, aquellos gemidos indecibles, estaremos siguiendo su voluntad invariablemente. Desde un no te enojes hasta pide perdón, los impulsos de devoción nos bombardean incontables ocasiones durante cada día. Uno tras otro debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu que nos marca el rumbo de nuestro corazón, que nuestro corazón debe seguir para andar seguro, lejos de nosotros y cerca de Dios. No existe un lugar más pleno, pacífico, amable, amoroso, tierno, seguro, bondadoso, valiente, certero y virtuoso que la guía de su devoción. ¿Quieres vivir en paz? Escucha el llamado. Deja el pleito antes de que se vuelva tóxico. Ah, no. Iba de azul, no de rojo, ¿no? Deja el pleito. Es que la pasta de dientes. Deja el pleito. Es que ¿para qué se pasa? Deja el pleito. Ahí están los llamados de Dios. Lee tu Biblia. Es que no tengo tiempo. Lee tu Biblia. Ponle gasolina a tu corazón, ¿no? Porque, a ver, no le pongas gasolina al carro. No le pagues el pasaje al señor del autobús. A ver, ¿no? Hay cosas que tenemos que pagar. Le tienes que poner gasolina al auto, le tienes que pagar el transporte a la persona que está manejando el autobús, ¿no? No vas a decir, no, mejor no le pongo gasolina. Ah, pues te vas a quedar parado en algún momento. No, mejor no leo mi Biblia.
te vas a salir del camino en algún momento. Así es que, ya sabes, no detengas el don. David, no detengas esta agua preciosa y viva. Tom, ¿eh? ¿Faltó otro? Ay, perdón, faltó el último. No lo leí. Perdón, David. No existe, sí lo leí. No existe un lugar más seguro, pleno. Sí. Siguiente. Tom. Romanos 8:26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está. A ver, no sabemos orar como debiéramos para empezar. No sabemos vivir como debiéramos para terminar. No sabemos cómo responder como debiéramos, no sabemos cómo hablar como debiéramos, no sabemos cómo decir como debiéramos, no sabemos cómo pensar como debiéramos. Necesitamos de la guía de Dios. Aquí entra todo, no solamente es orar. Sí, es verdad que no sabemos cómo orar como debiéramos, no sabemos cómo vivir como debiéramos. Por lo tanto, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y así como nos va a llevar a orar, nos va a llevar a vivir. Nos va a llevar a depender de Dios en todo. Oye, te estás llenando de orgullo, ¿eh? Y de pronto Dios va a escuchar, va a empezar a hacernos escuchar estas voces. David. Llegamos a nuestro tercer reto y su respectiva llave. Vigilancia extrema. Adelante, David. Con la humildad y la devoción en las manos y en el control de Dios, lo que queda por hacer es mantener una extrema precaución y vigilancia. Ser humilde en los términos divinos implica que nuestra voluntad sea la que permita que la gracia de Cristo manifieste la humildad pura y verdadera de Jesús en nosotros. Tener una permanente devoción a Dios significa que su voz no está siendo detenida y su gracia prevalece guiando todas las acciones importantes en nuestra vida. Pero alcanzar la humildad y la devoción nos lleva a un reto mayor, y este es nuestra permanencia en ambas esferas. Esta permanencia depende en gran medida de nuestra vigilancia extrema. Adelante, David. Es aquí cuando lo real se vuelve efímero, porque nuestra vida se resume a un presente continuo, en el que cada segundo de victoria es un milagro y cada segundo por venir es un enorme riesgo. La vigilancia extrema requiere entonces de mucho más que estar atentos en lo alto de una torre de guardia. Es necesario vivir preparados. El ejército romano organizaba la vigilancia en turnos rotativos llamados vigilias, y dividía la noche en partes. Usaba rondas, postes de vigilancia y sistemas de señales para proteger el campamento fortificado. Este sistema equilibraba descanso y seguridad, manteniendo a las tropas alertas y en buena forma para el combate. Necesitamos una vigilancia efectiva y permanente. David. Tom. Primera de Pedro 5, del 6 al 9. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Aquí vemos al diablo como león así, ¿no? Acechando, te está viendo. Ya te tiene en la mira. Se está saboreando la mordida.
David. Dios nos ha dejado en su palabra la única forma segura de poder estar preparados para los ataques y acechanzas de nuestra carne, del mundo y del diablo. Así es. Primero, la humildad indispensable que nos dará la sobriedad necesaria para mantener sin obstáculos el canal de nuestra devoción. Es aquí cuando el soporte de nuestra fe toma su lugar. Pero ¿cómo podemos mantener firme nuestra fe ante las inciertas, impredecibles y diversas circunstancias de la vida? La armadura divina es el recurso infalible contra cualquier amenaza que podamos enfrentar en nuestro andar por esta vida. Y esto incluye tanto el equipo como el enfoque correcto. David. Tom. Efesios 6 del 10 al 12. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha está gruesa. O sea, no es contra cualquiera. Está gruesa. Y Dios te está advirtiendo, estás en peligro, ¿eh? O sea, yo no sé si tú lo ves así, para ti todo está bien chévere, pero estás en peligro, ¿eh? David. Tom. Efesios 6 del 13 al 17. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pues ahí está la armadura divina. Y cada uno de los elementos. David. Así es. Esta es la armadura divina. Estos son los elementos que contenía cada uno de los soldados legionarios del ejército romano. Y es la armadura a la que hace referencia este pasaje. David. La narrativa divina de la armadura de Dios inicia con el reconocimiento de nuestro estado sin justificaciones, con el cinturón de la verdad. Sin justificaciones. No te justifiques. El cinturón de la verdad, no te justifiques. La verdad. Sigue la convicción de nuestra propia injusticia, de nuestros juicios contra otros, de nuestro orgullo y de nuestra incredulidad. Todo ello cubierto con la coraza de justicia del amor misericordioso de Dios. Voilà. Pasa entonces al objetivo real de nuestra presencia en la tierra, anunciar el evangelio de salvación, con el apresto del calzado del evangelio de la paz. Solo entonces podremos detener los dardos de incredulidad, juicio, afán y queja de nuestra carne, del mundo y del diablo con el escudo de la fe. Para no olvidar nunca, con el yelmo, el casco de la salvación, que Dios es nuestro guardador y que en sus manos siempre estaremos a salvo. David. Bien, regresamos aquí. Y comenzamos con el primer elemento, David, si eres tan amable. El cinturón de la verdad. Adelante. Soy pecador y no me justifico. ¿Qué tal? Este es el cinturón que te tienes que poner. Soy pecador y no me justifico. David, ahí está.
O sea, ¿soy bueno? No, soy malvado, soy un pirata Morgan. Siguiente, la coraza de justicia. Dios cubre mi maldad con su justicia. ¿Qué tal? O sea, yo me considero malo, David, por favor. Ahí está mi maldad. Y otro más, David, Dios cubre con su justicia mi maldad. Siguiente, calzado del apresto del Evangelio, de la preparación, de estar preparado para poder, mi propósito terrenal es salvar a otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me voy a estar distrayendo con todo lo que el mundo ofrece y poniendo toda mi energía aquí. Pero todo esto se va a quemar, como también se van a quemar las almas de las personas que se van a ir al infierno. Por lo tanto, mi foco tiene que estar puesto en la salvación por su justicia. La justicia, su justicia. Ahora sí, adelante. Sigue el escudo de la fe. Adelante. Mi confianza en el cuidado de Dios me mantiene siempre protegido. ¿Protegido de qué? De mi propia carne espantosa, de los ataques del diablo y por supuesto de los ataques del mundo. Así es que Dios pone sus manos para protegerme en todo momento. Yo estoy protegido por las manos de Dios. Para pasar después al yelmo de la salvación. Siguiente, David, vamos a ponerle, estoy siempre a salvo en las manos de Dios, siempre a salvo. No importa lo que suceda, todas las cosas que puedan llegar a suceder, no importan las angustias, no importan las incertidumbres, las dudas, no importa mis tristezas, mis pesares, no importa mis necesidades y tampoco importan mis manifestaciones de locura, de ira y anexas. Porque estas manos de Dios van a detener el problema y Él se va a encargar. No te preocupes, yo te voy a salvar siempre. Yo siempre te voy a rescatar. Siempre cuentas conmigo. Por último, la espada del Espíritu. Mi único plan de acción es usar la palabra de Dios. Así es, David, y ahí está. Ese es mi único plan de acción. Siguiente, David. Tom, lo que viene es la clave. Efesios 6, del 18 al 20. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. David, esta es la tercera llave, la oración sin cesar. Vivir así, es que es una forma de vivir. La tercera llave no es en sí la armadura divina, no. La armadura divina, de hecho, la tenemos cuando estamos completamente conscientes de nuestra necesidad de estar intercediendo en oración y de orar por nosotros. Vamos a verlo, David, si eres tan amable. La tercera llave es la oración sin cesar, porque toda la eficacia de la armadura divina depende absolutamente de una vida de oración. Pero absolutamente. Es como pasar el aceite y pulir la armadura, ¿no? Si no, se va a oxidar. La oración sin cesar es el testimonio más poderoso de la fe, porque un creyente que resuelve su vida pidiendo a Dios dirección en todo momento, manifiesta que su estrategia de lucha no es carnal, ni emocional, ni obedece a un interés económico o egoísta, sino a la voluntad completa de Dios.
Dios, perdóname, estoy presumiendo el don que tú me diste y te estoy robando la gloria. Ese es el cinturón de la verdad. ¿Ya vieron el cursor que aparece ahí? Ahí está señalando el cinturón de la verdad en el muñequito ese, donde está la armadura divina. Ahora estoy tratando de justificar mi pecado. Entonces aparece la coraza de justicia. No, espérate, todavía no. Señor, ubícame, ya estoy codiciando riquezas y bienes y me olvidé de salvar las almas. El calzado de la preparación del Evangelio de la paz. Padre, guarda mi corazón de esa tentación, el escudo de la fe. No hay por qué temer el yelmo de la salvación. Y finalmente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Esta es la vida práctica de la armadura divina. Yo te quise ejemplificar con las oraciones constantes, con tu vida de oración constante y permanente para que Dios te guarde. Ahí está la armadura divina. Dios, perdóname, estoy presumiendo el don que tú me diste y te estoy robando la gloria. ¿Tienes un don? ¿Eres bueno para algo? Cállate la boca. No busques que te aplaudan. Dale la gloria a Dios de lo que tú haces y que haces. Qué bueno que lo haces bien. Dale la gloria a Dios. No te des guayabazos. Ahora estoy tratando de justificar mi pecado. Porque ya, claro, que empieza la maquinaria, ¿no? Bueno, pero es que yo la verdad. No. La justicia divina. Deja que Dios te cubra. Deja que Dios te cubra. La justicia divina. Cuando te acuerdes de estar hablando mal con de otros, acuérdate que tú también estás mal y que eres un pecador. Y entonces Dios te va a cubrir de misericordia a ti y a él, para que, chitón, y tampoco hables mal de nadie, porque así como te cubrió a ti, lo cubrió a él. ¿Qué tal? Para que tú le pongas la capa a él. Señor, ubícame, ya estoy codiciando riquezas y bienes y me olvidé de salvar las almas. Estás muy ocupado en lo que no tienes que estar muy ocupado. Nuestra vida tiene que estar dependiendo constantemente del trabajo de Dios y nosotros ocupados en el trabajo de Dios para que Él pueda ocuparse de nuestra prosperidad y de todo lo demás. Busca primero el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Lo dice Dios. Tú trabaja para mí y yo trabajaré para ti. ¿Qué te parece? Es una buena negociación. Padre, guarda mi corazón de esa tentación, el escudo de la fe. Dios, quiero andar viendo cosas que no me convienen, el escudo de la fe. Dios, quiero andar oyendo cosas que no me convienen, el escudo de la fe. Dios, quiero andar diciendo cosas que no me... el escudo de la fe. Padre, no hay por qué temer. Señor, tú tienes todo bajo control, no tengo por qué preocuparme de nada que venga, porque tú me vas a salvar como siempre lo has hecho, el casco de la salvación. Por último, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la palabra de Dios. ¿Ya viste cómo la oración constante y permanente, sin cesar, es lo que aplica la armadura divina? Es la llave. Por eso digo, no es tanto, la armadura divina lo implica, pero la llave en sí es la oración constante. Siguiente. Conclusión. Número 1. Recuerda que nuestra voluntad es la clave para que la humildad divina se manifieste y nos permita reconocer nuestra necesidad de Dios. Número 2. No olvidemos que Cristo es nuestra devoción espiritual absoluta, pura, sin necesidad de algún esfuerzo humano por nuestra parte para tenerla. Aquí nuestra voluntad debe ser inversa, no debemos detenerla. Número 3. Debes tener siempre presente que la oración sin cesar es el testimonio más poderoso de la fe, porque un creyente que resuelve su vida pidiendo a Dios dirección en todo momento,
manifiesta que su estrategia de lucha no es carnal, ni emocional, ni obedece a un interés económico o egoísta, sino a la voluntad completa de Dios. Por último, David, Tom. Mateo 5, 48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a sonreír. Vamos a dar gracias. Precioso Dios, gracias por la oportunidad que